Vamos a hacer una pequeña armonización, porque hoy es un día muy especial y lo pasan por alto todos los discípulos, todos. Hoy es un día muy especial, porque a las 0 horas se entrega todo lo que los servidores hicieron durante el año 1968 al Padre, a la jerarquía. Hoy, a las 0 horas, o sea, todo el día 30, va a haber mucha irradiación. Algunos quizás recibirán mensajes. Se entrega el servicio prestado a los planos superiores de luz. Es lo que se llama la cosecha humana. Entonces, todo lo que los servidores hicieron en los distintos englobamientos, servicio social a Italia, servicio social a cárcel, grupos llamados despertadores de fenomenología, religión, todo lo que implica el servicio, y aquel servicio que ustedes hacen en forma silenciosa, eso se entrega todo a la jerarquía. Hace tiempo atrás se entregó la cosecha angélica y se entregó la cosecha elemental. ¿Qué significa? Que todos los trabajadores de la naturaleza, que no vemos, pero que existen, entregan también su esfuerzo. Cuando nosotros probamos una manzana, cuando nosotros probamos una hortaliza, tiene trabajadores etéricos, llamados gnomos, hadas. Y ellos también hace algunos días entregaron su cosecha al Creador. El plano del espíritu no es un plano ocioso, de cuando uno deja el cuerpo físico ir hacia arriba y nos están esperando con un arma, no. Por el contrario. La vida crística o la vida espiritual es una vida de sacrificio, es una vida de alegría. Es una vida de alegría porque va paralela a los designios del Supremo Creador. La vida no se detiene en esto. La evolución es permanente, espiralada, continua, no se pasa 2 veces por el mismo río. Y por eso es un día muy importante, porque los que pretenden caminar en la luz, los que tratamos de trabajar para los que estén con el esfuerzo, con el sacrificio, bueno, comenzamos mañana otra cosecha. Después de las 0 horas, lo que hagamos será recordado el 30 de noviembre de 1989. Por eso era bueno recordar esto, que concientizar que la vida del espíritu implica esfuerzo, implica todos los días expresar eso que es simple y que nos cuesta, que es el amor. Y estamos acá para concientizar cosas que muchos pueden llamar que es del plano psíquico, que es superchería. Pero volvemos a decir lo que dijimos el primer día. El Espíritu Eterno es la verdad. Cristo es la verdad. El ser superior o el yo superior que mora en cada uno de ustedes es la verdad. Es el Cristo propio. Bienaventurados ustedes que intuitivamente se dejan llevar por ese Espíritu de la verdad, porque serán guiados, serán llevados. La jerarquía, hoy, en nombre de ese Espíritu de la verdad y en nombre de esa cosecha humana, te da la bendición. Por mi parte, doy gracias a Dios por ser vivo. Que la paz esté con ustedes. Vamos a quitar un poquito esto tiene que ver, la charla de hoy, con nuestras propias mediocridades y tiene que ver con otras fuerzas que no podemos manejar.
la clase anterior, o el tema anterior, hablamos de aquello que es el deseo central. El deseo central es aquella debilidad que nosotros tenemos, que son explotadas por otras fuerzas para activar ese deseo central que mora en nuestra conciencia. Está relacionado con los triángulos invertidos, que es el tema de hoy. Hablamos cómo actúan otras fuerzas, porque es muy fácil ver el plano invisible, justamente estudiados otros seres, nuestras debilidades. Nosotros tenemos un cuerpo energético llamado aura, técnicamente se le llama cuerpo bioplasmático, y ese cuerpo irradia colores. Los colores son suaves, armoniosos, claros. Bueno, va a ser muy difícil. Van a tener que mirar bien en el fondo dónde están nuestras debilidades. Pero si los colores son opacos, oscuros, en determinado lugar pueden expresar el tema de los triángulos, que son bastante conocidos por las entidades. Se trata de que no retorne el Cristo. El Cristo, más allá de un hecho o elemento histórico, es el Cristo que tiene que nacer en cada uno. Porque nadie puede realizar nuestro proceso de evolución sino nosotros mismos. Nadie. Nos pueden ayudar, podemos ayudar. Pero el trabajo de autosuperación es inherente a nosotros. Exclusivamente a nosotros. Cada ser tiene que volver al origen de donde partió. El tema de hoy entonces nos va a hablar de esos deseos centrales, que son muchos y que van formándose sobre nuestro cuerpo invisible. El 29 de octubre hicimos la primera charla de este tipo y hablamos solamente de un solo triángulo. Un solo triángulo que puede ser activado por nuestras negligencias o puede ser incentivado por otras fuerzas. Este triángulo es vanidad, envidia y orgullo. Si nosotros estamos superando la vanidad, envidia y orgullo, pero estamos débiles, esto puede ser activado por otras fuerzas. ¿Cómo? En la alimentación contraria, la alimentación desequilibrada. El tema de la alimentación es un tema que se pasa por alto. Es muy importante en este momento. Es muy importante todo lo que sale de la naturaleza. No podemos decir si macrobiótica o vegetarianismo, pero lo importante es empezar por eliminar todo lo que sea productos envasados, productos adulterados. Son productos contaminados y de baja vibración. Tenemos que tender a todos los alimentos de alta vibración. Y no se pueden establecer normas, tampoco, porque cada uno tiene una constitución biológica determinada. Es como las impresiones digitales. Entonces, a veces cometemos errores orientando a determinados seres, cuando cada ser debe ser su propio maestro, lo que no implica dejadez ni abandonar, sino que cada uno debe ir buscando aquellos alimentos que le pueden ser beneficiosos para su proceso evolutivo, pero siempre se tiende a eliminar las harinas blancas, los lácteos y las carnes. En una palabra, todo lo que da la naturaleza. Todo. Cada uno buscará, no es tema de esta charla, cada uno buscará manejarse de acuerdo a cómo su organismo reciba el tema de la alimentación. Las fuerzas contrarias no duermen para que nosotros tratemos de caer lo más pronto posible. Entonces conocen nuestras debilidades. Y si nos hace mal tal o cual comida,
ustedes van a ver que en un momento dado nos descuidamos, la comemos y después tenemos una presión sobre el corazón y una presión hacia abajo sobre los órganos sexuales. Entonces se activa este triángulo y se invierte. El estómago lleno produce una presión sobre el plexo solar, hacia abajo y hacia arriba. Hacia abajo actúa sobre el átomo permanente o átomo creador o átomo nous, donde se encuentra lo que se llama intervalo cósmico, conocido como la triple llama, que persiste, que perdura a la muerte física. Además, produce una presión sobre el verbo, sobre el chakra laríngeo, y empieza en el ser la maledicencia, hablar mal. Es difícil todo esto, llegar a un equilibrio perfecto, pero se puede lograr. Muchos de nosotros los estamos logrando. De ahí la posibilidad, en un tiempo no muy lejano, de que miremos al hermano distinto a como lo veíamos antes. El proceso de purificación está relacionado también con la charla anterior. Los átomos negativos que vamos drenando. A través del servicio, nosotros somos ayudados por los planos espirituales para poder drenar los átomos negativos del cuerpo. Si no hacemos servicio, si no hacemos de alguna forma, no trabajamos dentro del camino interno que forma parte de un servicio, se nos dan muchos caminos, se nos dan todas las posibilidades de servir. El camino interno es una forma de servicio. Si yo evito buenos pensamientos, si yo utilizo mi vehículo, comienzo a ser un canal de la verdad. Que me puede faltar servicio, perfecto, pero por lo menos puedo empezar por algo. Tenemos que comprender que somos transformadores energéticos y que en alguna medida, aparte de amor, somos energía. Y si nuestro vehículo está puro, podemos crecer cada día más. ¿Por qué? Porque las células se van orientando hacia los sentidos del alma. Si nosotros no purificamos el campo celular, también en la clase anterior hablamos de los traumas psíquicos de la célula. Si nosotros no purificamos el campo celular, las células se orientan hacia la materia. Y si las células se orientan hacia la materia, sobreviene la enfermedad. ¿Por qué? Porque si no le damos la alimentación espiritual también a las células, se producen los traumas psíquicos. Entonces tenemos que desgravar en su conciencia. Ahora lo van a ver. ¿Cómo lo podemos desgravar? Conscientemente y también inconscientemente. Pero lo importante es desgravarlo conscientemente cuando puede aflorar a nuestra conciencia de vigilia el tema del deseo central, o cuando puede aflorar a nuestra conciencia de vigilia las analogías, que no son otra cosa que está en mí y que yo lo manifiesto cuando critico a los demás. Si yo critico a los demás, está en mí. Es la famosa ley de la ley. Si una persona, tal o cual, un hermano, me grita y yo no me enojo, porque he superado la irritabilidad, he crecido. Pero si yo me enojo y le respondo con ira, mi deseo central puede ser ira, es mi propia analogía. Vamos a ir viendo entonces estos temas, estos triángulos. Hablamos en aquella oportunidad, hoy vamos a ver otros más, de 3 triángulos: vanidad, envidia y orgullo. La vanidad, la envidia y el orgullo forman un triángulo negro, ubicado en el plexo solar, con la base hacia arriba, formado por pequeñas entidades negativas, llamados devas lunares, con lo que luchan incansablemente los devas de la luz. En cualquier orden que la vanidad se manifieste en lo físico, intelectual, espiritual, consiste en creerse superior al hermano. Esa creencia que se revela en pensamientos o sentimientos, como soy muy atractiva o atractivo, inteligente o elevado, encierra sutilmente el más inteligente que, como consecuencia, nace en nosotros el orgullo, otra punta del triángulo.
pues sin expresarlo se está sintiendo que hay un hermano menos inteligente, menos atractivo y menos celoso. Entonces, la personalidad comienza a hincharse y crece pisando al hermano y a la propia humildad del corazón. Entonces, cuando vemos un hermano más elevado, inteligente o atractivo, surge el tercer punto del triángulo, la envidia. En este punto la oscuridad es tan cerrada que se comienza a atraer a las entidades de baja vibración, que se nutren de nuestro odio, ya que este triángulo formado por vanidad, envidia y orgullo está formado por falta de amor. Ustedes se acuerdan, en la charla de Kundalini, los centros solares, de vanguardia, cuando hablamos de qué era en realidad la energía Kundalini, y hablamos también qué pasaba con las almas parásitas, cuando esas almas parásitas trabajan sobre seres que están en estas condiciones, que succionan todo tipo de energía, porque no han logrado formar corazas de luz. Hay mucha gente que está muy débil, que no aguanta más, que no soporta más, porque no puede crecer espiritualmente, no encuentra los caminos, y porque busca en cultos bajos, busca en falsos gurúes, va hacia elementos condicionantes astrales que lo único que terminan es por liquidarlo. Es muy importante, entonces, concientizar que la vanidad, orgullo y envidia se debe transformar en amor, humildad y reconocimiento interno. Yo debo reconocer muchas cosas en mí. En el reconocimiento está mi crecimiento. ¿Cómo lo vamos manejando todo esto en la vida de relación? Tenemos que apelar a todas las posibilidades que nos dan las enseñanzas espirituales. Hay muchas, y cada uno debe buscar su propia enseñanza, su propio camino. La vanidad, por ejemplo, genera un gran manto de oscuridad que nos va apartando de otros caminantes espirituales, porque el amor que deberíamos dirigir hacia ellos se dirige hacia nuestra propia personalidad. Entonces vamos solamente a quienes nos halagan y dejamos para aquel que necesita también una mano lo que no somos. Es dando como se recibe, y dando amor al hermano se recibe el gozo y la alegría en el corazón. Por su parte, la vanidad es muy sutil. La manera de combatirla es siendo humilde de corazón. No buscar las miradas ajenas, solo buscar la mirada del Padre, que solo Él conoce nuestro interior. Y fíjense que muchas veces tenemos que tomar este elemento para manejarnos en la vida diaria. No nos preocupemos si desconfían de nosotros, si nosotros estamos haciendo las cosas bien, porque es muy común que la desconfianza actúa, como van a ver ahora, y es explotada muy sutilmente. Tratemos de caminar por la vida como nos mira el Altísimo, no como nos mira nuestro semejante. Nuestro semejante es lo externo. Yo tengo que obrar con la mayor claridad dentro de mi vida, trabajar en silencio, y así justamente el Padre podrá escucharnos y encontraremos solamente la paz. En aquella oportunidad vimos solamente un triángulo, un complemento más. Y dice así la enseñanza: os hemos transmitido sobre uno de los triángulos invertidos, alojado entre el plexo solar y órganos sexuales. Ampliaremos ahora este conocimiento. Al ya conocido de vanidad, orgullo y envidia, debemos sumarle otros 6. Forman un total de 7 en la zona abdominal. Solamente en la zona abdominal hay 7. Otros 7 encontraremos en la zona del corazón y otros 7 en la zona de la cabeza. En cada zona estos 7 triángulos están superpuestos y se van encadenando por la unión de una de sus puntas. La unión de triángulos se realiza por campos magnéticos de energía negativa de muy lenta vibración. Por eso, si nos alimentamos mal con productos cárnicos de baja vibración, vamos a incrementar la posibilidad de que estos triángulos se vayan activando. Los campos magnéticos no solo unen los triángulos entre sí, sino que también unen cada punta de un mismo triángulo, no solo en las aristas, sino también en todas direcciones. Estos campos magnéticos forman numerosas redes que van dando espesor a los triángulos.
Las capas de la cebolla que vosotros aludís es el ejemplo. Según las mecánicas cuánticas, los campos magnéticos están formados por cuantas electrónicos de muy densa constitución, que atraen y mantienen unidos los átomos que constituyen las puntas del triángulo. Aclaración: los cuantas y los átomos son distintos, ya que los átomos tienen una especie de conciencia de sí mismos. Por eso se da la lucha entre átomos positivos y átomos negativos, y están conformados por los cuantas de densa vibración. Visto ya la constitución energética de los triángulos, veamos ahora la mecánica de su funcionamiento. Como primer paso se desata un pensamiento, sentimiento o deseo contrario a la ley de Dios. Con esto activamos una de las puntas de cualquiera de los triángulos invertidos. Esta corriente energética generada por el pensamiento, sentimiento o deseo comienza a difundirse por los campos magnéticos, activando las otras dos puntas del triángulo. Dependiendo de la intensidad de esa corriente energética que se activan los demás triángulos en su totalidad o parcialmente. Ejemplo: un sentimiento de vanidad. Pasa esta corriente de vanidad energética por la sangre hasta la zona abdominal. De ahí la importancia de la sangre pura y la buena alimentación y los buenos pensamientos, porque también no está acá. Nosotros lo dijimos en el año 83, en el año 84, que cuando se produce un pensamiento contrario o somos activados por este centro, se adensa todos nuestros centros energéticos, la corriente se degrada, baja la vibración y actúa sobre la parte endocrinológica de todo nuestro ser. Quiere decir que los pensamientos, las emociones y una incorrecta alimentación agravan, por supuesto, mucho más todo este tema de hoy, que es la activación de estos triángulos. Entonces, habíamos dicho que esa corriente energética, ese sentimiento de vanidad, se expande y depende de su intensidad que active la segunda punta del triángulo, el orgullo, que acá ustedes pueden ver acá, ahí arriba. Primer punto, siguiendo por ejemplo a la envidia, a los celos. Primer punto de otro de los 7 triángulos. Ahí tenemos el primer triángulo. A medida que se van activando las puntas de los triángulos, van enviando a través de la sangre otra corriente que genera los pensamientos, sentimientos y deseos acorde con la misma. La activación sucesiva de este círculo vicioso depende de la persona, pudiendo cortar el círculo con un pensamiento positivo, oración, etc. Cuando la activación es constante, comienzan a formarse redes de campo magnético en los triángulos, cada vez más densos. Esta energía presiona el plexo y órganos sexuales, lo habíamos visto ya la vez pasada, manifestando en el plano físico los diversos desequilibrios, en la palabra, actos, etc. Esto se da en muchas personas que han abandonado el trabajo espiritual. Hay gente que abandona, no cree, tiene autosuficiencia y comienza entonces a generar su primer triángulo. Estos triángulos van siendo alimentados por otras fuerzas que no vemos. Esas fuerzas que no vemos, podríamos decir, seres que pasaron al plano astral, o seres que pueden provenir de líneas cósmicas que no responden a las órdenes, todavía no han visto el camino de la luz y están también trabajando en concomitancia con las fuerzas de la fraternidad negra. Los magos negros, por ejemplo, continúa, tienen el poder de estimular estos triángulos, activándolos. Aquellos seres que no luchan por crecer, quitándose esos pensamientos o defectos, van lentamente siendo sometidos por estos seres de la oscuridad. Lo habéis observado en vuestros hermanos, continúa la enseñanza, alejados del servicio, convirtiéndose así en servidores de su propia tiniebla y de la tiniebla que los rodea. Así vosotros, por vuestros méritos, vais drenando esos átomos. Recuerdan que hablamos la vez anterior de que vamos siendo ayudados para drenar esos átomos negativos de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Uno de los casos típicos donde trabajan estas fuerzas es en la música psicodélica, en la música rock. Teníamos nosotros hace muchos años el tema de los mensajes subliminales satánicos. La música rock estimula el cerebro en la esfera subliminal. Por ejemplo, comienza así, en un ser afín a esa música. Primero, pensamiento afín con la música, ganas de oír la música.
Segundo, oye la música, lo que activa. Tercero, estas fuerzas actúan los triángulos invertidos. Entran sobre esferas subliminales, no vamos a entrar en detalle porque es muy científico, y comienza la activación de estos triángulos en el cuarto punto. Estos triángulos invertidos atraen a seres de la oscuridad, porque los inspiran con pensamientos afines con la música, incentivados con los que se complementa el círculo de luz. Solo la poderosa energía proveniente de los planos cósmicos elevados, energías galácticas superiores, podemos apartar a estos seres de las tinieblas que actúan en los triángulos invertidos. Esa energía proviene de la oración, el servicio, la utilización de todos los cuerpos, incluyendo el físico, dado que la sangre es el transporte de las energías, así se está purificando. Y entonces menor será la posibilidad de carga negativa que tenemos. Y así nos dejan entonces este tipo de enseñanza y nos hablan de estos 7 átomos que se superponen. Estos 7 triángulos que se superponen comienzan. Primer triángulo, 1, 2, 3, vanidad, orgullo, envidia. Segundo triángulo, surgen los celos, sentimiento de inferioridad que no hay que tener. Una cosa es la humildad y otra cosa es el sentimiento de inferioridad. Es distinto. Porque si ustedes analizan las enseñanzas del yo soy, son invocaciones del ser superior, lo que no implica vanidad, sino la enseñanza del yo soy ha sido muy mal entendida y por eso desde hace muchos años encontramos gente muy desarmonizada con las enseñanzas del yo soy, porque no han interpretado el mensaje de la enseñanza. Tercer triángulo. Lo forma sentimiento de inferioridad, pueden ir viéndolo, crítica y maledicencia, mal humor y malestar general. Ahí. A su vez se forma otro triángulo, mal humor general, ira, discusión, angustia. Es cierto, nosotros sin saber esta enseñanza, sin conocerla, sabíamos que tensiones producen depresión, la ira produce depresión. Cuando sobrevienen la angustia y la depresión, esta puede sobrevenir por malos pensamientos, malos sentimientos y por mal manejo de la alimentación. Tenemos el quinto triángulo, angustia, pensamiento, pesimismo, negación de la luz, duda, falta de fe. Cuando ustedes comiencen a hacer una alimentación superior, las dudas se van matando. La incidencia de la alimentación es importante para nuestros pensamientos. El bajo, el plexo esfénico, está relacionado con el campo cerebral. Sexto triángulo, duda, falta de fe, confusión, temor, desequilibrio físico, mental, emocional, y en muchos de los casos psicólogos, neuropsiquiatras, etc. Último triángulo, desequilibrio físico, mental, emocional, búsqueda de paz en lo externo, material. ¿Por qué? La persona se siente nerviosa, cree que a través de ir el sábado a comerse una churrasqueada o a ver un partido de fútbol se va a tranquilizar, va a parar la pelota y no. El triángulo termina otra vez en el primer punto. Olvido de mi misión, olvido de mi destino cósmico y glorioso, olvido de que tengo todos los poderes para ser feliz. Y vuelve, en el caso de los servidores de la luz, que es la intención de este trabajo, es vuelta a la vanidad. Esto es así, este tema que merece un análisis más. Podemos ver cómo los 7 triángulos invertidos se van encadenando uno con otro, dando como resultado 14 puntas, ya que la última vuelve a ser la primera, vanidad, cerrando un círculo vicioso, alejando completamente del amor, la paz y las 7 virtudes. Las 7 virtudes es el desarrollo de los chakras. Muchas veces preguntan si los chakras hay que desarrollarlos o no. Es el caso de la alimentación vegetariana o la alimentación macrobiótica. No podemos definir por sí o por no cuando está en cada ser. Cada ser sabe, cada discípulo sabe si lo debe hacer o no. Hay que tener un poco de garantía espiritual para poder desarrollar esas virtudes. Y he escuchado
lamentablemente, opiniones de hermanos que van a escuchar a otros hermanos, repito, es análisis, no es crítica, están orientando mal a los hermanos. Y son de mucho renombre, llevan mucha gente. Hay muchos errores todavía que se están cometiendo y a la gente no se las puede dejar vacía de curso. Hay que orientarlas bien. Estos triángulos se mejoran, como hemos dicho, a través de la vida espiritual, a través del camino interno, a través del servicio. Los servidores que están trabajando están drenando estos átomos. Cada ser tiene desarrollados 2 o más triángulos invertidos. Por supuesto, no hablemos de seres muy alejados, que están totalmente con todos estos triángulos, pero en la mayoría de los servidores, dicen los maestros, hay por lo menos 2 o 3 triángulos que tenemos que dominar. Los triángulos invertidos no llevan el mismo ordenamiento en todos los seres, ya que esto depende de los actos que habemos cometido en vidas anteriores. Cada átomo negativo corresponde a un acto fuera de la ley. A partir del drenaje que vamos realizando todos en mayor o menor grado, hemos continuado hasta hoy y va a seguir de acuerdo a nuestros propios medios. La fe, el apoyo a otros hermanos, el servicio, el camino interno, todo esto hace que seamos evaluados y que se nos ayude a quitar esos males que son enfermedades. La homeopatía trabaja sobre todo esto, trata de trabajar, aunque no tiene el conocimiento profundo de estos aportes de alto valor y significativo que se reciben últimamente. Ellos trabajan como las flores de Bach sobre determinadas zonas, sobre determinados deseos centrales de los seres. Aunque no son panaceas, ni la homeopatía, ni las flores de Bach, son pequeñas cositas. Sin embargo, hay ideas e indicios de una verdad mucho más profunda y que subyace en esto que estamos hablando. Muchos trabajadores de la luz que han entregado hace días sus cosechas, que son del plano espiritual, nos ayudan. Se han purificado muchos seres humanos. Vamos a seguir siendo ayudados. Y muchas redes de los campos de irradiación magnética de los triángulos invertidos que sostienen y mantienen unidos a muchos átomos. Estos, al separarse, pierden fuerza ante la carga de la luz, se desintegran. El drenaje que ocurrió en muchas partes de América a través del servicio que se está prestando a la jerarquía correspondió en general a vidas anteriores, en la que todos cometimos desarreglos, principalmente el tema del sexo. Este drenaje posibilitó el borrado de lo que ellos llaman muchas runas, del patrón de base perteneciente al patrón conductal. Ustedes fíjense qué está pasando con una enfermedad kármica en SIDA. Nosotros tenemos la alegría, y lo decimos con humildad, habiendo un solo caso de SIDA en el país, en 1983, en Fraternidad Universal, quien se expresa dio la primera conferencia sobre SIDA en el país cuando nadie hablaba de SIDA. Está grabado, está documentado y dijimos, hermanos, que vienen flagelos. Esta es la típica enfermedad del fin de los tiempos. Y no tiene cura, porque es una enfermedad astral. Es una enfermedad también del plano mental, de desequilibrio psicomental, de activación del centro Muladhara. Es una enfermedad de la lemuria.